bendícelos, guárdalos, ayúdalos, fortalécelos. En Cristo Jesús te lo pedimos y te damos las gracias, y tu pueblo dice amén. Pueden, hermanos, tomar su lugar. Damos gracias al Señor. Dios es bueno, hermanos. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Sí, el Señor es bueno y su misericordia es para siempre. Aleluya. Nosotros por eso en esta noche nos gozamos al estar en este lugar. Y la semana pasada, hermanos, comenzamos la serie de estudios sobre las doctrinas de la Biblia. Hemos dicho siempre que estos estudios son sumamente importantes porque son la médula de la revelación. Son sumamente importantes porque las doctrinas de la Biblia, hermanos, son la columna vertebral de la iglesia. Una iglesia que no tiene doctrina no es iglesia. Un cristiano sin doctrina es como un cuerpo sin columna vertebral. Y por muy sincero que sea el creyente, si no conoce, hermanos, las doctrinas de la Biblia, ese hermano será como las olas del mar que van y vienen. Será como, dijo el Señor, como el tamo, como la hoja que arrastra el viento, que la mueve hacia donde quiere. Será como dice el apóstol San Pedro en Efesios capítulo 4, verso 14, será llevado por doquiera de todo viento de doctrina. Así es, hermano, el cristiano que no tiene una base doctrinal. Y esa es la razón por la que hay muchos creyentes que son inestables. Hay muchos creyentes, hermano, que un día están en un lugar y se van para otro, y se van para otro, y así van de lugar en lugar, de congregación en congregación, hermano, y están siendo arrastrados por cualquier viento de doctrina, y al final no saben ni en qué creen, porque han escuchado tantas cosas diferentes que terminan confundidos. Terminan en lugares escuchando herejías, especialmente esos lugares donde ahora, hermanos, se promueven los cultos modernos con música mundana, luces de colores, gritos, histeria, todo eso, hermano, que se ve hoy en día. Y sucede porque, hermanos, se desconocen las doctrinas de la Biblia, se desconoce la Biblia, porque es la Biblia, la palabra de Dios, la que nos dice cómo es que debemos acercarnos a Él. Es a través de su palabra que Dios ha dejado establecido cómo es que tenemos que acercarnos a Él. Así que una de las principales responsabilidades que tenemos nosotros los creyentes es la de estudiar, es la de escudriñar, profundizar en las Escrituras. Esa es responsabilidad personal de cada uno de nosotros, sabiendo, hermano, que Dios nos va a pedir cuenta. Porque Dios nos va a pedir cuenta también. Dice Pablo escribiendo a los Romanos en el capítulo 14 y verso 12, de manera que cada uno de nosotros, dice, dará cuenta a Dios de sí. O dará a Dios cuenta de sí. Eso dice el apóstol Pablo. Por otra parte, el propósito divino es que los siervos de Dios, las siervas de Dios, debamos estar plenamente equipados. Y es a través de la palabra, a través de las Escrituras, que nosotros recibimos la instrucción, que somos equipados, hermanos, para predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, equipados para redarguir, para reprender, para exhortar con toda paciencia y doctrina. Así dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 4 y versículo 2. Así que yo invito y le pido que trate en lo posible de no perderse estas enseñanzas, aún a los que van a ver a través de Facebook Live o a través de YouTube, que van a ver este video, estas enseñanzas. Yo les invito
a que nos acompañen todos los miércoles a partir de las 19 horas o 7 de la noche, que nos acompañe a estos estudios doctrinales que van a ser de mucha bendición, van a ser de edificación para sus vidas espirituales. Y no solamente usted, de ser posible, invite a otras personas, comparta la palabra del Señor. Así que decía que la semana pasada iniciamos esta serie, y es que es una serie de aproximadamente 40 temas doctrinales. Vamos a pasar todo lo que falta del año estudiando las doctrinas de la Biblia. Algunas personas se les hace aburrido el estudio doctrinal, pero es lo mejor que nosotros podemos recibir. Es lo mejor que podemos recibir, lo que nos hace crecer sanos y fuertes en la vida espiritual. Así que iniciamos ese recorrido con el primer tema, que es la inspiración de las Escrituras. Ese es el primer tema con el que iniciamos, y decíamos que ese es un tema importante, es un tema básico, por así decirlo, hermanos, porque de ahí partimos, porque la inspiración de las Escrituras es una doctrina que nos enseña, y nos enseña con suficientes evidencias. De eso hablábamos la semana pasada. Este día estaremos estudiando, si usted quiere, el tema es el mismo, la inspiración de las Escrituras, pero parte 2. O segunda parte, como le quiera poner. Porque no alcanzamos a terminar en un solo estudio todo lo que queremos exponer. Probablemente haya una parte 3, no sé. Porque la idea es que aprendamos, ¿sí? Así que la semana pasada, en la inspiración de las Escrituras, parte 1, estuvimos hablando acerca de las evidencias. Cuando usted quiere probar algo, es como, mire, es como cuando una persona es acusada de algún delito y es llevada ante los tribunales, es llevada a la corte, llevada ante el juez. Esa persona va a ser vencida o va a ser absuelta de acuerdo a las evidencias que se presenten. Se necesitan las evidencias para demostrar que esa persona es culpable o que es inocente. Si no hay evidencias, no se puede llevar a cabo nada. Pues de igual manera, si nosotros queremos probar que la Biblia es enteramente la palabra de Dios, necesitamos nosotros presentar en nuestros argumentos, presentar las evidencias que prueban que la Biblia es la palabra de Dios. Eso fue lo que hicimos la semana pasada. Para los que no estuvieron, para los que se durmieron allí, porque algunos en la casa se quedan dormidos, ¿verdad? Si no, o se les olvidó, cualquier cosa, ¿no? La semana pasada hablábamos de las evidencias y vimos que hay básicamente 2 grupos, por así decirlo, de evidencias. Tenemos las evidencias externas, que son todas aquellas situaciones que mencionamos que están fuera de la Biblia, esos acontecimientos que están fuera de la Biblia, pero que, hermanos, no hay otra manera de poderlos explicar más que como la palabra de Dios, que son la palabra de Dios. Y por otro lado, hablábamos de las evidencias que son internas y que son, hermanos, las declaraciones escriturales que prueban, que demuestran, o sea, es la misma Biblia dando testimonio de que es la palabra de Dios. Cuando hablábamos de las evidencias externas, creo que las más contundentes que hay son las profecías. Porque como pudimos ver en el estudio de la semana pasada, todas las profecías acerca de la venida del Mesías, todas se cumplieron exactamente al pie de la letra. Todo lo que se dijo 700 años de que Él viniera, 1000 años antes de que Él viniera, 500 años antes de que Él viniera, que fue lo que expusimos la semana pasada. Todo eso, hermanos, se cumplió fielmente. Se cumplió al pie de la letra. Entonces, todo eso demuestra, hermanos, que la Biblia es la palabra de Dios.
Esta noche queremos tocar el tema en sí de la inspiración, porque dice la Biblia que la Escritura es inspirada por Dios. Pero entonces queremos nosotros saber qué es la inspiración, o por qué se le llama la inspiración de las Escrituras. Yo no sé qué viene a su mente, hermano, hermana. No sé qué piensa usted cuando usted escucha la palabra inspiración. ¿Qué viene a su mente cuando usted escucha que la palabra de Dios o que la Biblia ha sido inspirada por Dios? ¿O qué respondería usted? Imagínese que alguien se acerca a usted y le pregunta y le dice, oiga, ¿y usted por qué cree en ese libro? Porque hay personas que le hacen esa pregunta a uno, especialmente aquellos que son detractores de la verdad. Aquellos que dicen no creer en Dios, no creer en las Escrituras, ellos vienen y le hacen ese tipo de preguntas. ¿Y usted por qué cree en ese libro? Entonces viene usted y le dice, yo creo en este libro porque esta palabra es inspirada por Dios. Amén. Es inspirada por Dios. Pero ¿y qué significa eso de que es inspirada por Dios? Entonces, ¿qué respondemos ante eso? Si alguien le dice, mire, acláreme entonces qué significa eso de que la Biblia es inspirada por Dios. Yo les estoy preguntando. Sí. Es que los de Maranata tienen que saberlo. Así como se sabe la dirección de su casa, porque sería el colmo que no se sepa la dirección de su casa. Pero así como se sabe la dirección de su casa, así tiene que saber estas cosas porque llevamos años enseñándolo. Pero para aquellos que no lo saben, ¿sí? Esta noche vamos a tratar de explicárselos, vamos a definir qué es la inspiración y, por supuesto, vamos a ver algunos detalles históricos importantes de la Biblia como palabra de Dios. Pero antes de poder definir qué es la inspiración, es necesario, hermanos, que veamos algunas teorías erróneas que hay en relación a la inspiración. Hay por ahí algunas teorías, pero que son teorías que están totalmente equivocadas, son erróneas. Una de ellas es la teoría del dictado. Vamos a hablar de tres teorías. Tenemos la teoría del dictado, tenemos la teoría del concepto y tenemos la teoría parcial. Para nosotros poder entender qué es la inspiración de las Escrituras, necesitamos primero hablar de estas teorías y refutarlas, por supuesto. Si nosotros queremos aclarar ese concepto de la inspiración, para poder definir adecuadamente el concepto, tenemos que refutar primeramente esas teorías. Y la primera, dije, es la teoría del dictado. Hay algún sector, hay personas, ¿sí?, que tienen este tipo de teoría. Es la teoría que trata de explicar la inspiración de las Escrituras en el sentido de que los hombres que escribieron la Biblia, esa es la teoría del dictado. Ellos piensan, lo voy a decir así, estas personas piensan que los hombres que escribieron las Escrituras actuaron como secretarios. Estas personas creen de que Dios iba dictando, a ver, secretario, venga, papel y lápiz, ¿verdad? Siéntese y voy a empezar a dictar. Y entonces Dios iba dictando y el secretario pues tenía que saber de taquigrafía para poder escribir rápido, ¿no? Esa es la teoría de algunas personas. No estoy diciendo que así sea, estoy planteando la teoría del dictado. Piensan que Dios iba dictando porque hay por ahí algún par de versículos donde Dios dice, toma el rollo del libro y escribe estas palabras.
Pero entonces no podemos, hermano, generalizar toda la Escritura bajo ese concepto. ¿Por qué? Porque esa concepción tan simple no hace justicia al fenómeno de que los diferentes hombres que Dios usó, hablamos de que fueron alrededor de 40 personas las que escribieron la Biblia. Lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Alrededor de 40 personas vivieron en lugares diferentes, en países diferentes, en épocas diferentes, tuvieron intervalos de hasta 1600 años. ¿Sí? Entonces, estos hombres que Dios usó para escribir la Biblia, el asunto es de que esta gente dice, no, ellos nomás se iban escuchando lo que Dios les iba dictando. Pero repito, eso no hace justicia al fenómeno de que estos hombres que Dios usó para escribir la Biblia dejaron estampado ellos en lo que escribieron, dejaron impreso su propio estilo literario en cada uno de sus libros. Si estos hombres hubieran actuado como secretarios, eso no hubiese podido haber sucedido. Todos hubieran tenido un mismo patrón. Todos hubieran escrito de la misma manera porque uno solo está dictando. Si usted escribe y entonces, yo digo, esto le escribió la hermana Karina. Es que estas son palabras de ella. Sí. No, pero esta le escribió la hermana Victoria porque escribe más chiquito. No, porque estas son palabras de ella. No, eso podría ser el dictado, ¿verdad? Que la hermana escribe y uno conoce, ¿verdad? Pero tiene una misma línea, el pensamiento. ¿Sí se me entiende? El pensamiento lleva una misma línea porque viene de una misma persona. Pero eso no pudo haber sido así con estos hombres que escribieron la Biblia, ¿sí? Porque estos hombres que escribieron las Escrituras, cuando nosotros leemos la Biblia, cada uno de estos libros, nosotros nos damos cuenta de que cada uno de ellos, en particular, ellos expresaron en lo que escribieron, expresaron sus pesares, expresaron sus temores, expresaron sus alegrías, expresaron sus expectativas, aún sus deseos personales. Eso no lo hubiesen podido haber hecho si hubiesen ellos sido como un secretario, ¿verdad? Porque el secretario o la secretario se dedican a escribir únicamente lo que están escuchando, el dictado. Pero estos hombres no, ellos escribieron, pero escribieron bajo su propio estilo literario. Entonces, ese fenómeno se convierte en un poderoso argumento que descalifica totalmente esa teoría del dictado. No pudo haber sido así, no pudo haber sido que Dios dictó, porque entonces, ya dije, estos hombres no hubieran plasmado en lo que escribieron sus propios sentimientos, cosa que nosotros lo vemos en las Escrituras. Amén. La otra teoría es la teoría del concepto. La teoría del concepto, hermanos, es aquella que dice, que afirma que Dios únicamente inspiró en estos hombres los conceptos principales y que luego estos fueron redactados por los escritores utilizando las palabras que ellos quisieron. Dios les dio, es como decir, bueno, Dios les dio la idea, ese es el concepto, ¿verdad? Hermano José, mire, hágame un escrito ahí acerca de que la pared es blanca. Y entonces viene el hermano José y dice, la pared es blanca porque así la pintaron. Pero él va a hacer algo, ¿verdad? Pero yo le di el concepto y de ahí para allá él va a escribir mucho. Pero la idea principal se la dio, esa sería la teoría del concepto. Pero esa teoría no hace justicia a la infalibilidad de las Escrituras, porque si los hombres únicamente recibieron la inspiración de los conceptos,
entonces sí, ellos bien hubieran podido introducir errores cuando expresaron esos conceptos. Y la palabra de Dios, hermano, no contiene error. No contiene error. Entonces tampoco esa teoría del concepto es válida porque no hace justicia a la infalibilidad de las Escrituras. Acordémonos, lo dijimos la semana pasada, que la Biblia es verbal, plenaria e inerrable. Y cuando digo inerrable es que no contiene error. O sea, la palabra de Dios no contiene error. La palabra de Dios no contiene error. Por supuesto que, hermanos, después de tantos años y con tantas versiones de la Biblia, hay algunas que sí lo tienen, versiones de la Biblia, pero la palabra de Dios no. La palabra de Dios no contiene error, porque es el pensamiento de Dios y Dios es perfecto. Y la otra teoría, ¿cuál fue la primera? Está en la jugada. Está en la jugada entonces. ¿Y la segunda? Yo solo vi que dijo Pepto. Sí. Entonces la tercera teoría es la teoría parcial. Esta teoría establece que la Biblia es inspirada solamente en algunas partes y en otras no. O sea, hay otro sector, otro grupo de personas que estos dicen, no, mire, sí, la Biblia es inspirada, pero solamente en algunas partes. Tal vez una parte del libro son inspirados, otros no. Esa es la teoría parcial. Hasta el presente, ninguno de los que defienden esa teoría ha logrado definir criterios adecuados para determinar qué partes son inspiradas y qué partes no lo son. Ellos dicen, sí, es que la Biblia, bueno, sí, algunas partes son inspiradas, pero otras no. Pero no pueden ellos definir cuáles son y cuáles no. Tal parece que la conveniencia y los intereses personales son los elementos determinantes a la hora de tratar de definir esa cuestión tan importante. O sea, si me choca, si me golpea, esa no es inspirada por Dios. Pero si me conviene, sí. Entonces, como resultado de ello, no existen dos postulantes de esta teoría que estén de acuerdo. No hay dos que se puedan poner de acuerdo qué parte de la Biblia es inspirada y cuál no. Situación sospechosa que le resta toda credibilidad a esa proposición. Esas son las tres teorías que hay en torno a la inspiración de las Escrituras. Y que es importante conocerlas para poderlas refutar. Porque, repito, algunos piensan que los escritores de la Biblia únicamente actuaron como secretarios. Dios iba dictando palabra por palabra, punto, coma, punto y coma, y ellos iban nomás escribiendo lo que Dios iba dictando. Teoría del dictado. Error, no es así. Luego tenemos la teoría del concepto. Bueno, Dios les dio el concepto, Dios les dio la idea, y de ahí para allá ellos empezaron a redactar. Utilizaron sus propios criterios, sus propias palabras. Pero tampoco dijimos que hace justicia a la infalibilidad de las Escrituras. Y por último, la teoría parcial, la que dicen que alguna parte de la Biblia es inspirada y otra no, cosa que es imposible que haga justicia porque no hay dos que se puedan poner de acuerdo en qué partes son inspiradas y cuáles no. Ahora, ¿qué es entonces la inspiración? Vamos a definirla. ¿Qué es la inspiración? Para que cuando usted le pregunte, pero ¿y eso de inspiración qué es? Porque hoy día hay muchos inspirados. ¿Sí? Hay muchos. Se sientan en el balcón a contemplar las estrellas y se inspiran. ¡Wow! La luna sale de noche y el sol sale de día. ¡Y qué inspiración!
Entonces, ¿qué es inspiración? Porque la verdadera inspiración de la Biblia se define como una verdad. Aquí vamos. La verdadera inspiración de la Biblia se define como una verdad que Dios ha impartido directamente, sin destruir ni anular su propia individualidad, su estilo literario, sus intereses personales. Les guió por medio del Espíritu Santo, de manera que lo que escribieron es la expresión de su completo e íntimo pensamiento. Espero se le haya quedado. A ver, repítalo ahora usted, mientras yo me tomo un poquito de agua. Esa es la inspiración, la definición. Dijimos que la verdadera inspiración de la Biblia se define como una verdad que Dios ha impartido directamente a sus autores y que sin destruir ni anular su propia individualidad, su estilo literario o sus intereses personales, Dios les guió por el Espíritu Santo de manera tal que lo que ellos escribieron, hermanos, es la expresión de su completo e íntimo pensamiento. Es decir, que Dios no solamente utilizó las manos de los hombres que escribieron la Biblia, sino que Dios utilizó sus ideas. Oiga, Dios utilizó sus ideas, Dios utilizó sus culturas, Dios utilizó sus temores, Dios utilizó sus anhelos. Todo eso Dios lo utilizó, pero de manera tal que lo que finalmente escribieron fue exactamente lo que Dios quería que se escribiera. Gloria a Dios. Utilizando todo eso. Existe pues en la confección, llamémosle así, de las Escrituras, un aspecto divino y otro humano. Entonces, por eso dijimos que la Biblia es, pero aparte de eso, lo acabo de decir hace 3 minutos atrás, verbal, plenaria e inerrable. ¿Qué es verbal? Es verbal por cuanto Dios inspiró no solamente los conceptos, sino también las palabras exactas que tenían que ser utilizadas. Jesús, el Señor Jesús, abogó muchas veces con respecto a palabras aisladas de las Escrituras. En San Juan capítulo 10, San Juan capítulo 10, el Señor abogó muchas veces con respecto a palabras aisladas de las Escrituras, y en San Juan capítulo 10, verso 34 y 35, dice, Jesús les respondió, no está escrito en vuestra ley, yo dije, esto es lo que está escrito, yo dije, dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada. También el Señor habló acerca de los signos de puntuación. Mateo capítulo 5, capítulo 5 del Evangelio según San Mateo, verso 18, dice la Escritura, por cierto, porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido.
Oiga, toda la Escritura tendrá fiel cumplimiento. Tiene fiel cumplimiento. Entonces es verbal. Porque Dios no solamente inspiró los conceptos, sino también las palabras y hasta los signos de puntuación que vemos en ellas. El Señor Jesús lo menciona. Dice que ni una jota ni una tilde. La tilde es un signo de puntuación. Pero también dijimos que es plenaria. ¿Y qué quiere decir eso de que es plenaria? Plenaria, por cuanto la inspiración de las Escrituras se extiende por igual a todas y cada una de sus partes. Es plena. Amén. Amén. Es plenaria, por cuanto la inspiración de las Escrituras se extiende por igual a todas y cada una de sus partes. Segunda Timoteo capítulo 3, verso 16, que usted se lo sabe de memoria. Ya lo hubieran dicho todo. Es un texto que está en la punta de la lengua. Dice que toda. ¿Se da cuenta? Dice que toda la Escritura, no una parte. No el Antiguo Testamento, no solo el Nuevo Testamento. Dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y nos dice la finalidad, el propósito. Dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Entonces tenemos que la Biblia es verbal, plenaria porque abarca todo, pero también es importante, hermanos, y para mí esta es la parte, para mí en lo personal, más importante saber que es inerrable. Nos vamos a discutir un tema con alguien acerca de la Biblia y yo le digo, ¿estás de acuerdo en esto? ¿Estás de acuerdo que la Biblia es la palabra inspirada de Dios? Sí, ok. ¿Estás de acuerdo que la Biblia es inerrable, que no contiene error? Sí, entonces démoslo. Porque vamos a estar en el mismo. Exacto. Porque no contiene error. ¿Por qué? Porque la Biblia, hermanos, es la plena expresión de la voluntad divina, verbal y plenaria, y ella tiene que ser infalible por cuanto expresa la Biblia, expresa el pensamiento de Dios perfecto, o el pensamiento perfecto de Dios. Esto es lo que contiene. La palabra de Dios es el pensamiento perfecto de Dios. Dios es perfecto. Por lo tanto, su palabra es perfecta. Y la misma Biblia lo dice, que la ley de Jehová es perfecta. Entonces, las palabras exactas que Dios inspiró a estos hombres que escribieron la Biblia son aquellas que pertenecen a los idiomas en los que fue redactada. La Biblia, hermanos, el Antiguo Testamento es esa parte de la Biblia que nos narra las relaciones de Dios con el pueblo hebreo. Desde el Génesis, ¿verdad? Lo vimos la semana pasada. Pero el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. La Biblia no fue escrita en español. La Biblia, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, ¿sí? Y el Nuevo Testamento fue escrito en griego y hay algunas partes o algunas palabras, frases que fueron escritas en arameo. Como por ejemplo el nombre de nuestra iglesia, Maranata. Maranata no es del griego, sino que Maranata es del arameo. Es cuando el apóstol Pablo dice, el Señor viene. Lo que Pablo dijo fue Maranata, que en el arameo significa el Señor viene. Entonces el Nuevo Testamento fue escrito en griego y es importante. Nosotros aquí casi siempre estamos hablando de algunas palabras en el griego porque lo hemos dicho, el griego es un idioma rico en sinónimos. Entonces una palabra en el griego tiene varios significados. Diferente a nuestro lenguaje, a nuestro idioma, ¿verdad?
Entonces se cometen muchos errores a veces por desconocer eso. Porque por no escudriñar, por no ir a buscar en el griego el significado de una palabra, ¿qué habrá querido decir realmente en el idioma que fue escrito? Porque yo lo estoy interpretando de acuerdo a mi lengua natal. Pero en aquel tiempo eso quería decir otra cosa, o la palabra quería decir otra cosa. Ejemplo de ello lo tenemos cuando el Señor le hace aquella pregunta, famoso texto, a Pedro, a Simón. Y el Señor le dice, Simón, ¿me amas más que estos? Y entonces nosotros en nuestro lenguaje, en nuestro idioma, nosotros leemos, Simón, ¿me amas? Y Simón Pedro le dice, sí Señor, tú sabes que te amo. Y una segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y Pedro le vuelve a decir, Señor, pues ya te dije que sí, que te amo. Y una tercera vez, Simón, ¿me ama más que...? Ay, Señor, pues ya te dije que sí. Nosotros lo vemos así, me ama, te amo, te amo, te amo. Pero en el griego no sucede así. Porque en el griego, cuando el Señor le dice, Simón, ¿me ama más que estos? El Señor está utilizando la palabra ágape. Simón, ¿agapaime? O sea, ¿me amas con el amor con el que yo te amo? ¿El amor sacrificial? Di mi vida por ti, ¿me amas con ese mismo amor? Y entonces Pedro reacciona y él dice, no, yo no lo puedo amar así. Y le dice, sí Señor, tú sabes que te amo, pero Pedro no usa la palabra ágape, Pedro usa la palabra fileo en el griego. Le dije, Señor, tú sabes que te amo, pero él está utilizando otra palabra para describir el amor. Es el amor de amigos. Utiliza fileo. Entonces es la tercera vez que el Señor le pregunta, ya el Señor se baja al nivel de Pedro y le dice, Pedro, Simón, me ama más que esto, pero el Señor ya está utilizando la misma palabra de Pedro, utiliza la palabra fileo. Entonces, podemos ver pues que en el griego las cosas son diferentes a las nuestras y necesitamos nosotros de alguna manera conocer eso también. Que el Nuevo Testamento fue escrito en una lengua diferente a la nuestra. Por supuesto que desde el punto de vista de Dios, porque el autor de las Sagradas Escrituras es Dios. Amén. El autor de la Biblia es Dios, aunque haya utilizado personas para que hicieran la redacción o la escritura, pero el autor de ella es Dios. Gloria a Dios. Entonces para Dios no existe más que una Biblia, pero desde el punto de vista humano, sí, existen muchas versiones y traducciones de la Biblia. Muchos de los escritos, hermanos, se perdieron. Durante el tiempo, a medida iba transcurriendo el tiempo, fueron encontrando, porque la Biblia no fue, hermanos, cuando se escribió, no fue encuadernada de esta manera. No, hombre, que hubiera dado el apóstol Pablo por tener una Biblia como la que yo tengo. Pablo no tenía una Biblia como esta. Pablo tenía que andar llevando un montón de rollos. Eran rollos de pergamino. Aún se escribía en pieles. Entonces ellos, y los rollos se escribían por ambos lados y los enrollaban. Entonces desenrollaban el rollo para poderlo leer. Porque ellos no tenían algo encuadernado, no existían los medios impresos como los que nosotros tenemos. La imprenta no se había inventado todavía. Tenían que hacerlo a mano. Los copistas, ellos tenían que escribir todo a mano. Entonces, con el tiempo, pues, han ido apareciendo versiones de la Biblia y hay algunas que son muy confiables que se sujetan a los originales que encontraron. Pero hay otras versiones o traducciones que realmente no son muy dignas de confianza
Y yo lo digo, hermanos, desde aquí yo lo digo. Por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente es una Biblia muy bonita, tiene un lenguaje muy bonito, muy entendible, pero tiene muchos errores. O si usted tiene una Nueva Versión Internacional, también es una Biblia con un lenguaje muy bueno, pero estas Biblias modernas son Biblias que tienen errores. ¿Por qué tienen errores o qué tipo de errores? Es que estas Biblias omiten numerosas palabras, frases y hasta versículos enteros que no están en esas Biblias. Versículos enteros. Y ellos se basan, por supuesto, en el texto griego editado por Westcott y Hort, que son similares. Así que, si usted tiene una Nueva Versión Internacional, o si usted quiere comprar una Nueva Versión Internacional para cotejarla, para compararla con la Reina Valera 60 que nosotros usamos, usted va a encontrar que hay por lo menos 17 versículos completos del Nuevo Testamento que no están en la Nueva Versión Internacional. Yo, la vez pasada que enseñábamos esto, hoy se me olvidó traerla, pero yo tengo esas versiones, yo tengo diferentes versiones de la Biblia y un par de ejemplos que podríamos citar es Hechos capítulo 8. Hechos, sí que traigo yo con los romanos. Hechos, capítulo 8, verso 36. Dice la Escritura, Hechos 8:36. Y yendo por el camino, usted conoce la historia esta de Felipe, y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Verso 38. Y mandó parar el carro, no es que le paró su carro, sino que mandó parar el carro. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. En la versión que mencioné hace un momento, el verso 36 dice, mientras iban por el camino llegaron a un lugar donde había agua y dijo el eunuco, mire usted, así, mire usted, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Pero el verso 37 no aparece en esas versiones de la Biblia. El verso 37, donde el eunuco dice, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, no está. Lo omitieron. Un verso que está revelando una verdad esencial, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Entonces, quitan el verso 37 y aparece el verso 38 nada más, donde dice, mandó parar el carro y ambos bajaron al agua y Felipe le bautizó. Otra omisión que afecta a la doctrina de la deidad del Señor Jesucristo la encontramos en San Juan capítulo 3, verso 13. San Juan 3:13. ¿Lo tiene? Yo todavía no. ¿Qué dice la Escritura? Verso 13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Eso dice nuestra versión, ¿verdad? El Hijo del Hombre que está en el cielo.
Usted anótelo por ahí, se compra una nueva versión internacional para que lo compare. Y en la nueva versión internacional dice: nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Punto. Hasta ahí. Al Hijo del Hombre, hasta ahí llega. Se elimina en esa versión la palabra que dice que está en el cielo. Y hay varias versiones de la Biblia que tienen eso. Ese es un texto, hermanos, importante porque nos revela la omnipresencia de Cristo Jesús. Está en el cielo. Pero en esas versiones de la Biblia lo omitieron. Lo omitieron, eliminaron ese pasaje. Y en los estudios de Juan que hemos estado llevando los días sábados, ¿se acuerdan que estuvimos hablando también de la coma joánica? Que también es otra porción que en esas versiones de la Biblia no están. Eliminaron de su texto el pasaje de 1 de Juan capítulo 5 versos 7 y 8 donde la Biblia habla de la Trinidad. Donde Juan dice que son tres los que dan testimonio en el cielo. Pues busquémoslo. 1 de Juan. Al cabo tenemos tiempo. Va a haber una tercera parte, no se preocupen. 1 de Juan capítulo 5, verso 7. Fíjense lo que dice aquí. Porque tres, en el verso 7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Pero en la nueva versión internacional dice: tres son los que dan testimonio. En el verso 7, hasta ahí nomás. En la nueva versión internacional dice: tres son los que dan testimonio, punto. No sé, es punto coma, algo así. Pero hasta ahí llega. Y en el verso 8, y tres están de acuerdo: el Espíritu, el agua y la sangre. Entonces, ellos han omitido eso. Están en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu. Pero si nos ponemos a analizar el verso, está hablando de tres que dan testimonio. Tres son los que dan testimonio. Pero ¿quiénes son esos tres? No puede ser Melchor, Gaspar y Baltasar. No, tiene que ser el Padre, el Verbo y el Espíritu, pues. ¿Quién más? Y así, hermanos, en esas versiones de la Biblia hay tantos errores, como el versículo de Mateo 18:11. Mateo 18:11, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. Eso dice la Biblia, ¿verdad? Pero esa porción que dice que el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido, usted no lo va a encontrar en la versión popular, usted no lo va a encontrar en la nueva versión internacional. Fue omitido. Entonces son errores, hermano, que hay en las Biblias modernas. Y le digo, yo las tengo, me gusta leerlas porque el lenguaje que tienen es muy bonito, sí, es bien entendible, pero tienen esos errores. Entonces ya para nosotros predicar la palabra, para enseñar la palabra, para testificar de Cristo, pues no nos sirven porque tiene versículos que han sido omitidos, que son los que exaltan la deidad de Cristo. Hay otro problema que se da cuando uno habla acerca de las Escrituras, especialmente con aquellas personas que pertenecen a la iglesia popular, y lo voy a decir con todo respeto, porque el argumento que emplean es que
nuestra Biblia es diferente a la de ellos. No sé si a ustedes alguna vez se lo han dicho, pero las personas de los católicos romanos, ellos argumentan que la Biblia de ellos es mejor o que es diferente porque tiene más libros que la nuestra. Realmente, en lo que es el Antiguo Testamento sí, pero el Nuevo Testamento es igual en todas las versiones. Tiene los mismos libros, no tiene más, ¿sí? Sin embargo, en el Antiguo Testamento sí, hay unos libros por ahí que se conocen como libros apócrifos. Apócrifos. Una hermanita me dijo, ¿cuáles son los libros hipócritas? No son hipócritas, son apócrifos. Sí. Apócrifos. O se conoce como apócrifos, también se le conoce como deuterocanónicos. La palabra apócrifo significa escondido. Escondido. Mientras que la palabra deuterocanónico significa segundo canon. El canon es, hermanos, la regla que estableció qué libros formarían parte de la Biblia y qué libros no. A eso se le conoce como el canon de las Escrituras. Hubo un grupo de expertos, ellos eran eruditos de las Escrituras, a quienes se les confió la tarea y fueron guiados por el Espíritu de Dios para ellos determinar qué libros iban a formar las Escrituras y qué libros no. Fueron judíos, ellos eran eruditos en las Escrituras, y entonces ellos tuvieron esa misión de determinar ellos qué libros formarían parte de la Biblia y cuáles no. Es decir, qué libros eran inspirados por Dios y cuáles no. Entonces ahí se quedaron fuera algunos libros, y déjenme decirle que libros son muchos, pero se quedaron fuera. ¿Por qué? Porque al analizar estos libros, uno rápidamente se puede dar cuenta que no hay inspiración de Dios en ellos. ¿Sí? No hay inspiración. Estos libros fueron escritos originalmente entre el tiempo ese del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, es decir, entre el año 200 y el año 30 antes de Cristo es que se escribieron esos libros deuterocanónicos o apócrifos. Y la mayoría de esos libros ya fueron escritos en griego, porque era el idioma que ya en ese tiempo era el idioma que más se utilizaba. Estos libros apócrifos o deuterocanónicos serían primero de Esdras, si se llama ese libro, segundo de Esdras, Tobías, Judith, Sabiduría de Salomón, Eclesiástico, Baruch, un libro que se llama Baruch, la carta a Jeremías, la oración de Manasés. Hay dos libros escritos por una misma persona que se conoce como primero y segundo de Macabeos. Macabeos era el apellido de una familia. Judas Macabeos es el que sobresale. Entonces está primero y segundo de Macabeos, y están las adiciones a los libros bíblicos de Esther y de Daniel. Estos libros, ¿cuál es el objeto de la exclusión? Haberlos apartado de los evangélicos. ¿Y por qué es que se les conoce de esa manera? Un poquito de historia. En primer lugar, ya dijimos que estos libros fueron creados en una época histórica en la que ya no existían los profetas del Dios vivo. Acordémonos que después del profeta Malaquías transcurrieron 400 años. 400 años de silencio. Fueron 400 años que el pueblo de Israel no tuvo ningún tipo de revelación de Dios. No hubo palabra de Dios en 400 años. En ese lapso de tiempo es que se escribieron
estos libros, ¿sí? No existía ya profeta de Dios. Después de Esdras y Malaquías ya no hubo otro. Durante 400 años no hubo. Al final del libro de Malaquías, en el Antiguo Testamento, la nación de Israel se encuentran ya de nuevo en Palestina. ¿Usted se acuerda que ellos habían estado cautivos en Babilonia? ¿Ya? Pero se encuentran bajo el dominio de la potencia mundial de aquella época, que era el imperio persa y medo-persa. El templo, hermanos, ya se había restaurado en Jerusalén, aunque era un edificio mucho más pequeño que aquel que construyera Salomón con todo su esplendor. Un templo pero maravilloso que Salomón construyó, ¿sí? Entonces ahora ellos ya regresaron, el templo es más pequeño. En el templo la línea de Aarón seguía adorando y seguían cumpliendo con los rituales sagrados como lo había ordenado que se hiciese la ley de Moisés. Entonces había una línea directa de ascendencia en el sacerdocio que podíamos trazarla retrospectivamente hasta Aarón. Pero la línea real de David se había encontrado con una mala época. El pueblo sabía, hermanos, sabía quién era el sucesor legítimo de David. El pueblo lo sabía. Y su nombre aparece en los libros de Ageo, en el libro de Zacarías, Malaquías. Y ese nombre, usted lo conoce, era Zorobabel. ¿Sí se acuerdan de Zorobabel? Si no, preparamos un estudio sobre Zorobabel. Sí. Zorobabel era un príncipe real. Pero no había un rey ocupando el trono de Israel, y era una nación, ya en este tiempo, era una nación títere que estaba bajo el dominio de los persas. Sin embargo, a pesar de encontrarse en una situación de debilidad, de formalismo, como nos lo han mostrado los profetas, el pueblo seguía manteniendo la unidad. No habían cismas políticos, no habían fricciones entre ellos, hermanos, no estaban divididos en grupos o en partidos, no, nada de eso. Estamos hablando de ese tiempo todavía del Antiguo Testamento, ¿sí? Pero al abrir el Nuevo Testamento, al levantarse el telón ahora, y lo que tenemos enfrente, el panorama del Nuevo Testamento, en el libro de Mateo, ahí subimos el telón. Ahí subimos el telón. Y nos encontramos con un ambiente totalmente diferente. Ya planteé cómo era el ambiente antes, ¿verdad? Pero ahora, cuando levantamos el telón y entramos al Evangelio de Mateo, nos encontramos como si un mundo totalmente diferente. Ya no eran los persas ni los medopersas, ahora es Roma. Ahora, ya en el tiempo de Mateo, es Roma. Es el poder dominante en la tierra, y las legiones, el ejército romano, las legiones romanas se han extendido por todo lo largo y ancho del mundo civilizado. Y el centro de poder se ha cambiado, hermanos, al oeste de Roma. Palestina sigue siendo un estado, pero ya dije, es un estado marioneta, títere. Porque los judíos no lograron nunca recuperar su soberanía. Y ahora hay un rey que está ocupando el trono, pero este rey es descendiente de Esaú. Tendría que haber sido descendiente de Jacob. Pero no, el rey que está en el trono es descendiente de Esaú, y su nombre en la Biblia es Herodes el Grande. Este Herodes no era judío. Imagínese usted. Él era idumeo. ¿Y esa es alguna enfermedad? No. Idumeo es que era un edomita. Me quedé igual.
decía a los descendientes de Esaú? Porque ellos habitaron allá en Edom. A los de Edom se les decía edomitas, así como a los de Guatemala se les dice guatemaltecos. ¿Ven? Okay. Entonces, ay Señor, este pueblo descendiente de Esaú, que habitaba al suroeste del Mar Muerto, se recordarán ustedes que Esaú, llamado también Edom, ¿y por qué se le llamaba Edom? Se le llamó Edom por el color de su cabello. Y Jacob, que también se le conoce como Israel, usted sabe que estos fueron los dos hijos mellizos que Rebeca dio a luz ¿a quién? A Isaac. ¿Isaac era hijo de quién? Mire, ya puede. Entonces Esaú salió primero. Cuando nacieron, Esaú venía adelante. I'm first. Él salió primero del seno materno y era por tanto el mayor, pero sucede que este le vendió su derecho de primogenitura. El Jacob se lo transió, ¿verdad? Ese Jacob era bandido. Se lo cambió por un plato de frijoles, un plato de lentejas. Ahí lee en Génesis capítulo 25. Entonces más tarde Jacob, aconsejado por la mamá, es que hay mamás que son terribles, porque aconsejado por la mamá, que se llamaba ¿cómo? Juana, no, se llamaba Rebeca, hombre. Entonces, aconsejado por Rebeca, que era la mamá, este Jacob obtuvo, por supuesto, mediante una trampa, mediante un engaño, ¿sí? Obtuvo, hermanos, de una manera cruel, diría yo, que su padre Isaac le traspasara la promesa de bendición, ¿sí? Las promesas y las bendiciones de Abraham, que le correspondían al primogénito. O sea, en la costumbre de ellos era así, que las bendiciones, las promesas y bendiciones eran para el primogénito. Entonces estas le correspondían a Esaú. Pero Esaú es desplazado. Entonces, a partir de ese momento, hubo enemistad entre ambos hermanos y en consecuencia entre los pueblos que descendieron de ellos. O sea, la enemistad por esa trampa, no solamente fue entre los dos hermanos, sino entre los pueblos que ellos formaron. Además, los sumos sacerdotes, que son en esa época la autoridad religiosa en la nación, no son ya descendientes pertenecientes a la línea de Aarón. Ya volví al tiempo de ya entrando a Mateo. No pueden trazar su descendencia a él, sino que son más bien sacerdotes contratados, para los cuales su puesto se debe a un patrocinio político. El templo sí sigue siendo el centro de la adoración judía, a pesar de que el edificio ha sido parcialmente destruido y reconstruido a media docena de veces desde el final del Antiguo Testamento. Pero han aparecido ya en este tiempo, o sea, el templo está así como que maranata. Y entonces han aparecido sinagogas. En eso nos ganaron porque aquí se cerraron. Pero han aparecido sinagogas por todas las ciudades judías que parecen ser el centro de la vida judía más que en el templo. Para entonces el pueblo de Israel estaba dividido en tres partidos principales. Dos de ellos, que son los fariseos y los saduceos, eran mucho más destacados que el tercer grupo o tercer partido, que era más reducido, que era el de los esenios.
Ese apenas llegaba partido. Bueno, sí estaba partido. Pero el punto es, ¿qué sucede en esos 400 años de silencio? Cuando se cierra el libro de Malaquías hasta que se abre Mateo. Son los años que se conocen como los años de silencio, ¿sí? Fue el tiempo en el que ya dije, después que los profetas del Señor dejaron de hablar al pueblo. Después de que Malaquías termina su profecía, se cierra, ahí se cierra el canon. Después de, cuando llega Malaquías, ahí se cierra el canon. A eso quería llegar, tanta vuelta que le digo, pero así, para que aprendan. Ahí se cierra, hermanos, el canon del Antiguo Testamento, es decir, que en Malaquías se completa el número de los libros del Antiguo Testamento y los profetas inspirados dejaron de hablar. Malaquías fue el último. Pero en ese tiempo surgieron otros escritos entre el pueblo de Israel que eran parte de la historia del pueblo de Israel. Pero, ya dije, eran parte de la historia, pero que no eran inspirados por Dios. ¿Por qué no eran inspirados por Dios? Porque Dios ya no estaba hablando al pueblo por medio de profetas. Dios ya no estaba hablando al pueblo por medio de profetas. Estamos hablando de una época de 400 años que Dios ya no habló. Fueron los 400 años de silencio. Entonces, estos libros se escribieron en esa época. Y por eso es que aquellos, voy a decir, expertos, cuando formaron el canon de las Escrituras, vieron detalladamente cada libro y dijeron, este sí tiene inspiración divina, este no. Y ellos determinaron llegar hasta Malaquías. Porque ya dije, los otros libros fueron escritos después, cuando ya no había palabra de Dios, ya no había la inspiración. Eso lo vamos a encontrar en la primera carta de Macabeos, capítulo 9, verso 27. Sé que su Biblia no lo tiene, así que nos vamos a quedar hasta ahí, son las 9:10, y el próximo miércoles yo se lo voy a traer la Biblia para que ustedes mismos lo lean. Amén. Se pone interesante. Amén. Ahora, si a usted se le es aburrido, pues me dice y entonces cambiamos de canal. Pero yo no creo, porque estamos aprendiendo. Amén. Sí. Esa es la razón. Y vamos a explicar después, vamos a explicar cómo es que llegaron a formar parte esos libros de las Biblias donde ahora están. Lo vamos a ver también. ¿Para qué? Para que cuando nos digan, no, es que tu Biblia es diferente a la mía, porque la mía tiene más y la tuya tiene menos, entonces uno puede explicar qué es lo que sucedió. Amén. Amén. Pero como dije, eso me gusta que nos quedemos así como en suspenso. ¿Y cómo ir a hacer? Sí. Y no me lo pierdo, no. Ahí voy a dejar grabando la novela, pero yo no me pierdo. Porque está interesante, amén. Bueno, mi Dios y Padre que estás en los cielos, Señor, santificado sea tu nombre, Padre. Te damos en esta noche, Señor, muchas gracias. Yo te doy gracias, Padre, por tu palabra. Yo te doy gracias, Señor, porque, Dios mío, tú nos instruyes, Señor. Tú nos enseñas, Señor. Tú nos preparas, Señor. Por eso esta noche te doy gracias por esta palabra, Señor. Nuestro mayor deseo, Señor, es conocerte cada día más, conocer tu palabra, Señor, porque conociendo tu palabra te conocemos a ti, Señor. Por eso consideramos tan importantes, Señor, estos temas, Señor. Y por ello te pedimos, Padre, esta noche, en el nombre de Jesús, que seas tú, Señor, a través de tu Santo Espíritu, preparándonos, Señor, cada día, Señor. Poniendo en tu pueblo ese interés, ese deseo, Señor, de conocerte cada día más, de conocer tu palabra, Señor. Para que podamos también, Señor, presentar defensa de nuestra fe, Señor, ante aquellos detractores de la verdad, Señor. Por eso esta noche yo te doy gracias, Señor, por esta enseñanza. Hemos tratado, Señor, de hacerla de una manera amena, Señor,
Pero Dios mío, al final el objetivo ha sido ese, que podamos ser edificados, Padre, por medio de tu santa palabra. Ahora yo solo te ruego que tu Santo Espíritu motive, Señor, cada vida, cada corazón, Señor, para que sigan adelante buscando, Señor, tu rostro, buscando tu presencia, Dios mío, buscándote cada día a través de las Sagradas Escrituras, Padre. En Cristo Jesús, te lo pedimos esta noche. Bendice a tu pueblo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.